Hola, bienvenidos al Foco, una escuela de pensamiento latinoamericano. Hoy vamos a hablar del capitalismo, que es el sistema político, económico y social en el que vivimos prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, con la sola excepción de Cuba. El capitalismo es el fundamento ideológico de la derecha. En este sentido, el capitalismo no es el único sistema político, económico y social posible. Es solo un sistema político, económico y social más. En este sentido se cae lo que se planteaba en el iluminismo, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles en referencia a la monarquía y sobre lo cual Voltaire va a escribir una novela llamada Cándido. Cándido precisamente va a demostrar que en realidad no estaban viviendo justamente en el mejor de los mundos posibles. Y nos podríamos preguntar si en un mundo donde existe superproducción de alimentos y millones de niños muriendo de hambre, estamos realmente viviendo en el mejor de los mundos posibles. El capitalismo tampoco es un sistema natural y normal. De hecho, su fundamento es la explotación del hombre por el hombre y el saqueo voraz de los recursos naturales. El capitalismo, como un hecho histórico, tiene sus causas. Precisamente nosotros vamos a hablar de esas causas y vamos a tratar de explicar cómo llegamos a este sistema. La idea de poder explicar eso es poder entender que esto realmente es simplemente un sistema posible y no es, por lo menos eso creemos, el mejor sistema posible. Lo normal es entonces simplemente el discurso dominante, que en realidad es el discurso de la clase social dominante. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. En principio vamos a definir el capitalismo como un sistema basado en dos pilares: la propiedad privada de los modernos medios de producción capitalista por un lado y por otro lado la libertad de mercado. Un capitalista es aquel que puede hacer dinero con el dinero. Es el que busca ganancias no para derrocharlas sino para reinvertirlas. Pero ahora vamos a hacer un poco de historia. Durante la Alta Edad Media, Europa era un continente rural en donde vivían los campesinos que basaban su economía en el sistema del trueque, es decir, el intercambio de mercancías por mercancías. Estos campesinos vivían alrededor del castillo del señor feudal, con quien tenían una relación de feudalismo. Básicamente el señor les garantizaba la defensa, la protección, en el caso de un conflicto armado con otros señores feudales, y a cambio los campesinos debían pagar rigurosamente impuestos. Los impuestos no se pagaban con dinero, sino que se pagaban con mercancía. ¿Sí? Se pagaban, por ejemplo, con pollos, con cereales, etc. Los señores feudales solían tener muchos conflictos internos hasta que, entrado el primer milenio, alrededor del año 1000, los señores feudales empezaron a organizarse en torno a un enemigo en común, el Islam. En este sentido van a suspender sus conflictos individuales en pos de lograr un objetivo común, que era la reconquista de la ciudad de Jerusalén, que era donde estaban los santos lugares por donde había transitado Cristo. Y junto a las tropas se movieron también los artesanos, que empezaron a crear ferias a lo largo de Europa, y esas ferias empezaron a urbanizarse lentamente hasta convertirse en burgos, es decir, en pequeñas ciudades basadas en el comercio. Por extensión, a esos comerciantes y artesanos se les empezó a llamar burgueses. Estos son entonces los orígenes de un capitalismo comercial. Esto es importantísimo porque los burgos empiezan a tener muchísimo poder en este contexto y la organización del continente empieza a tener un ribete cada vez más económico y el poder político va a empezar ya desde este momento, va a empezar recién a perder poder. En este sentido, las revoluciones burguesas, como la revolución inglesa, la revolución industrial, la revolución francesa y la independencia de Estados Unidos, van a convertirse en el punto de inflexión que va a llevar a la burguesía al poder y al reemplazo del poder político por el poder económico. Bueno, pero volvamos al año 1000. En el año 1000 la ganancia que podía llegar a generar el comercio era una ganancia bastante moderada.
A su vez, a esta ganancia ya de por sí bastante moderada, había que restarle la mercancía que los comerciantes debían otorgarle a los señores feudales. En este momento el poder no estaba determinado por el dinero, sino por la sangre. ¿Sí? El rey gobernaba porque sus ancestros habían gobernado y las monarquías y los títulos de nobleza eran hereditarios, básicamente. Y no había todavía un sistema basado en la economía. Como no había un sistema basado en la economía, no existía la posibilidad de movilidad social a partir de la economía. ¿Sí? Como no había ricos, no había la posibilidad de disputa de poder. ¿Sí? Los nobles se disputaban el poder entre ellos. Los comerciantes eran pobres y no podían mejorar demasiado su situación. Podrían tener un poquito más, un poquito menos, pero jamás iban a poder ser ricos. En este sentido, los nobles tenían el poder y los campesinos y comerciantes obedecían a los nobles por el solo motivo de que el noble tenía poder. Si no necesitaba pagarle a los campesinos para que los campesinos lo obedezcan. Le obedecían por coacción, si se quiere, porque si no el señor feudal mandaba a sus caballeros para atacar al pueblo. Como no tenían poder militar el pueblo, tenía que someterse a la arbitrariedad de los señores feudales. Existían en esta época monedas de plata y de oro, pero eran bastante escasas y en general se usaban básicamente para grandes transacciones dentro de la nobleza. Los campesinos no se manejaban con monedas y básicamente no tenían acceso a ellas tampoco. Sin embargo, unos 400 años más adelante empiezan a consolidarse en Europa las monarquías absolutas. El continente deja de ser un conglomerado de feudos rurales para convertirse en reinos que van a preconfigurar de alguna manera lo que van a ser posteriormente las naciones modernas. Uno de estos reinos, España, gobernada por los reyes católicos, Isabel y Fernando, se van a embarcar en la campaña de llegar a las Indias. Esta propuesta la trae un marinero genovés, Cristóbal Colón, y la reina va a dar el visto bueno para que este marinero, este navegante, pueda probar su teoría acerca de las nuevas rutas marítimas hacia las Indias. Bueno, el resultado obviamente fue el encuentro, o más bien el desencuentro entre dos mundos, Europa y América. La conquista significó un cambio radical en las relaciones de poder. Gracias a América, cualquiera, ya sea hidalgo o reo, podía volverse rico. No todos, cualquiera. Esta va a ser la gran trampa del capitalismo. Los que lograron sobrevivir y volver a Europa se hicieron ricos y con esas riquezas empezaron a comprar títulos de nobleza. Recordemos que si bien la nobleza tenía el poder de la sangre, estos harapientos soldados que llegaban de América traían toneladas y toneladas de oro, que era con lo que se comercializaba internacionalmente, es decir que ese oro era sumamente codiciado por la nobleza. El oro y la plata le permitían entonces a estos marinos imponer una nueva forma de poder, el poder económico. En ese sentido tenemos la obligación ética de aclarar que el oro y la plata extraídos de América estaban manchados con la sangre de los pueblos originarios, por un lado, y por otro lado, con la sangre de los esclavos traídos del África. Dice don Francisco de Quevedo: nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado, y pues quien lo trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Bueno, lo que quiere decir Quevedo con este texto es que pese a que España en este momento era la dueña básicamente de toda América, Portugal apenas tenía un pedazo, no logra quedarse con la ganancia, sino que la ganancia termina depositada en los bancos de Génova. Más adelante Inglaterra, gracias al comercio de la piratería, va a lograr sacar el provecho más grande de la conquista de América y básicamente se va a quedar con toda la fortuna a través del engaño, del robo, etc. No obstante, prácticamente todos los países de Europa occidental participaron de este gran genocidio que fue la conquista del continente americano. El ascenso de la burguesía gracias a su poderío económico fue cada vez más evidente. El comediante francés Molière escribió una obra llamada El burgués gentilhombre. En ella se ve cómo la burguesía compraba literalmente su lugar en la corte.
La nobleza, mientras tanto, se endeudaba con los banqueros para poder seguir sosteniendo sus lujos y no quedar debajo de los burgueses. Esto aceleró la llegada de la burguesía al poder y de las revoluciones burguesas a las que hicimos referencia anteriormente, que eran la inglesa, la francesa, la revolución industrial y la revolución de los Estados Unidos o la independencia de los Estados Unidos. En este sentido tenemos que aclarar que no todos los burgueses son capitalistas, ya que no todos los burgueses tienen un capital que les permita crecer económicamente. Recordemos siempre que cuando hablamos de capitalistas estamos hablando de personas que poseen los medios de producción. El capital es eso, son los modernos medios de producción capitalistas, son las fábricas. Si una persona no tiene fábricas, entonces esa persona no es un capitalista. Con el dinero de las fábricas, como ya dijimos, los capitalistas lo que van a hacer es reinvertirlo en más fábricas para tener todavía más dinero y poder reinvertirlo en más fábricas y tener todavía más dinero y así sucesivamente hasta conquistar el mercado. Las conquistas ya no son de territorio, sino que son conquistas del mercado. El capitalismo se va a regir por las leyes del mercado. Por eso el capitalismo siempre va a buscar que el mercado sea libre, ¿sí? Que el Estado no lo controle, porque si el Estado le pone límites a sus ambiciones inconmensurables, entonces los capitalistas sienten que no pueden seguir creciendo. Ahora, nosotros entendemos que justamente el deber del Estado es precisamente ponerle un límite al capitalismo, decirle, ustedes pueden producir, pueden crecer, lo que no pueden hacer es contaminar todo el medio ambiente como lo están haciendo, lo que no pueden hacer es explotar a los trabajadores, lo que no pueden hacer es comprar fábricas para fundirlas a propósito y llevarse todo el capital, etc. ¿Sí? Los límites del capitalismo deben ser impuestos por el Estado. Si no existe el Estado, entonces el capitalismo desbocado va a terminar destrozando el mundo en favor de su propio beneficio. Esto lo hemos vivido en los países latinoamericanos bajo los gobiernos neoliberales, de los que también vamos a hablar más adelante. Bueno, ya saben, suscríbanse, comenten y si les gustó el video, pongan me gusta y recomiéndenselo a sus amigos. Hasta la próxima.